Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. La maldición de Beatriz Solórzano. 1847, San Cristóbal de las Casas. Una boda marcada por la muerte. Bienvenido a nuestro canal. Si eres nuevo aquí, te invitamos a suscribirte para no perderte más historias de misterios reales que marcaron la historia de México. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves, a qué hora del día estás viendo este video. Nos encantaría saber dónde se encuentra nuestra comunidad. Ahora acompáñanos en este viaje a 1847 a las tierras altas y neblinosas de Chiapas, donde una boda que debería haber sido celebración se convirtió en el inicio de una tragedia que perduraría en la memoria de generaciones. Este es el caso real de Beatriz Solórzano. Chiapas en 1847 era un territorio convulso, fronterizo, donde la vida se medía entre lluvias torrenciales y conflictos que parecían no tener fin. La guerra entre México y Estados Unidos apenas había terminado años atrás y las cicatrices de esa derrota aún sangraban en el alma del país. En San Cristóbal, la entonces capital de la región, las familias acomodadas vivían en casonas grandes pero austeras, construidas con adobe, teja y madera. Protegidas del frío de la montaña por muros gruesos y patios interiores llenos de helechos. Era en estos espacios donde la sociedad coleta se movía, donde se forjaban alianzas, donde se consolidaban fortunas basadas en el café, la ganadería y el comercio que llegaba desde la Capitanía de Guatemala. Fue en este contexto donde surgió la figura de Beatriz Solórzano. Nació en 1829 en el seno de una de las familias más prominentes de la ciudad. Su padre, don Valeriano Solórzano, era un hacendado de considerable influencia, dueño de vastas extensiones de tierra en los valles cercanos, donde criaba ganado y cultivaba lo que la tierra templada permitía. Su madre, doña Guadalupe de la Torre, provenía de una familia de comerciantes de textiles, gente que había acumulado riqueza a través de varias generaciones. Beatriz era la tercera de 5 hijos, la segunda hija mujer, y desde su nacimiento fue criada con la expectativa de que su matrimonio sería una alianza estratégica que fortalecería los negocios de la familia. Durante sus 18 años, Beatriz creció en la casona Solórzano, un edificio de 2 pisos que dominaba una esquina privilegiada cerca de la plaza principal. Las mujeres de su clase aprendían a leer, escribir, tocar música y, sobre todo, a comportarse con la compostura esperada de una dama. Beatriz era considerada hermosa con el tipo de belleza valorada en aquella época, piel clara, cabello oscuro y largo, ojos grandes que parecían tristes, incluso cuando sonreía. Los hombres que visitaban la casa notaban algo peculiar en ella, una introversión que contrastaba con la vivacidad de su hermana menor. Mientras que su hermana Isabel era sociable, bromista, fácil de complacer, Beatriz observaba desde los márgenes, tomaba notas mentales, guardaba sus opiniones. A los 26 años, una edad avanzada para una mujer de su época, Beatriz aún no había contraído matrimonio. La sociedad sancristobalense comenzaba a susurrar, ¿qué tenía de malo la joven Solórzano? ¿Por qué rechazaba la oportunidad de casarse? Doña Guadalupe se desesperaba. Fue entonces cuando llegó Julián Almaguer a San Cristóbal. Julián era el hijo de una familia rica de Comitán, a unas jornadas de camino, una familia que había hecho fortuna en las fincas de caña. Tenía 34 años, era viudo. Su primera esposa había muerto al dar a luz hacía 3 años y traía consigo a su única hija, una niña de apenas 2 años llamada Victoria. Cuando don Valeriano conoció a Julián en una reunión de terratenientes, algo hizo clic. Era un hombre serio, con responsabilidades y fortuna confirmada. Fue don Valeriano quien sugirió que Julián visitara su casa. Mi esposa prepara unos tamales de bola extraordinarios, recuerda que dijo, tengo una hija que estaría interesada en conocer a alguien de tu calibre. Beatriz se enteró del plan solo días antes. Su madre le comunicó la noticia en el patio interior, mientras el frío de la tarde las obligaba a usar rebozos pesados. Viene un viudo de Comitán. Tu padre cree que sería un buen partido para ti.
Beatriz no respondió de inmediato. Siguió cosiendo. ¿Y qué dices?, preguntó su madre. Beatriz levantó la vista. ¿Qué dice la Iglesia sobre los viudos que se casan nuevamente? La pregunta sorprendió a doña Guadalupe. Que es permitido, por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Beatriz volvió a su costura. Curiosidad, respondió. Julián Almaguer llegó un jueves por la tarde. Beatriz lo vio desde su ventana del segundo piso. Era un hombre de estatura media, con la tez curtida, el cabello ya con algunas canas. Su pequeña hija Victoria bajó del carruaje con la ayuda de una nana, una mujer indígena de edad mediana. La cena fue formal, sopa de pan, asado coleto, frijoles y tortillas calientes. Los hermanos de Beatriz estaban presentes, Valeriano Jr., Mariano e Isabel, quien como siempre fue la anfitriona vivaz. Beatriz observó todo. Observó cómo Julián interactuaba con su padre, cómo su madre lo miraba con esperanza, y cómo Isabel coqueteaba sutilmente con él. Y observó cómo, en una ocasión, Julián la miró directamente con unos ojos que parecían intentar leer lo que ella pensaba. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y ahora sí, volvamos con el relato. Los días que siguieron fueron densos. En una visita posterior, Beatriz pasó la tarde con la pequeña Victoria leyéndole cuentos. ¿Tú eres la señorita Beatriz?, preguntó la niña. Sí. ¿Y tú eres Victoria? Sí, papá habla de ti. Dice que eres diferente. Dice que las mujeres que vio en Comitán no son como tú. Poco después, la familia Solórzano viajó a la finca de Julián en Comitán. Fue allí, bajo la sombra de un árbol de nanchi, donde Julián se acercó a ella. Hablaron de poesía. Mi primera esposa también leía mucha poesía, dijo él. Ella murió durante el parto. Victoria sobrevivió, pero Magdalena no. En ese momento, Beatriz decidió que diría que sí. No fue amor romántico, vio en él a un hombre que conocía el dolor y no esperaría que ella fuera una muñeca de porcelana. El matrimonio fue fijado para el 15 de junio de 1847. Pero al anunciarse el compromiso, los susurros comenzaron. ¿Por qué la prisa? Lo que nadie sabía era que los negocios de los Almaguer se habían extendido hacia áreas turbias. Había rumores de dinero de procedencia dudosa y de que la muerte de su primera esposa, Magdalena, había sido más oscura de lo reportado. El padre Esteban Villafuerte, un sacerdote de 65 años muy escrupuloso, comenzó a hacer preguntas. Pero lo más inquietante fue la llegada de la hermana de Julián, doña Teresa Almaguer. Teresa citó a Beatriz en secreto bajo los portales del ayuntamiento. Mi hermano no es quien aparenta ser, le dijo con urgencia. Tiene deudas considerables con gente peligrosa. Cree que tu dote lo salvará. Mi cuñada Magdalena descubrió algo que no debía, y luego murió. Si tienes aprecio por tu vida, detén esto ahora. Beatriz, atrapada por las convenciones sociales, decidió investigar. Habló con la nana, con comerciantes y con otros clérigos. Descubrió que Magdalena efectivamente había hallado documentos de transacciones ilegales y había amenazado con denunciarlo ante el padre Villafuerte. Poco después, murió en un parto rodeado de sombras. Desesperada, Beatriz escribió una carta detallada al padre Villafuerte, pidiéndole que investigara a Julián antes de permitir la boda. Mencionó los nombres de los testigos y las sospechas sobre la muerte de Magdalena. Envió la carta con un sirviente de confianza. ¿Recibió el padre Villafuerte la carta? Muy probablemente la leyó. Lo más probable es que sí actuó en base a ella. Aquí es donde la historia se vuelve opaca, donde los registros se vuelven vagos, donde la verdad comienza a deslizarse como arena entre los dedos. Lo que se sabe es que una semana antes de la boda programada, el padre Esteban Villafuerte visitó la casona de don Valeriano Solórzano.
Se sabe porque un sirviente de la casa lo reportó a otros sirvientes y eso eventualmente llegó a oídos de Isabel, quien lo anotó en un diario que mantuvo durante esos años. El padre Villafuerte y don Valeriano se enclaustraron en el despacho de Valeriano durante más de una hora. No se supo qué fue discutido. Cuando el sacerdote salió, su rostro estaba pálido, contrastando con su sotana negra. Don Valeriano no emergió de su oficina hasta varias horas después y, cuando lo hizo, su expresión era de una dureza absoluta, como la piedra de las montañas de Chiapas. Esa noche, don Valeriano convocó a Beatriz a su oficina. Fue la única entre sus hijos en ser llamada. Beatriz entró nerviosa, escuchando solo el crujir de las maderas del piso. Su padre estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia el patio oscuro donde la niebla empezaba a bajar. ¿Escribiste una carta al padre Villafuerte?, preguntó sin volverse a mirarla. Beatriz sintió que su corazón se detenía. Padre. ¿La escribiste? La voz de don Valeriano era puro hielo. Sí, admitió Beatriz. Sí, la escribí porque tenía preocupaciones sobre Julián. Porque descubrí cosas que... Acabas de destruir a nuestra familia. Interrumpió su padre, volteándose finalmente para enfrentarla. Su rostro estaba rojo de ira y de una rabia que provenía de la humillación. El padre Villafuerte me informó de tus acusaciones, acusaciones sin base, producto de una mente que no sabe el lugar que le corresponde. Beatriz intentó explicar todo lo que había averiguado en los barrios de la ciudad, pero su padre no quería escuchar. Le informó que él mismo había investigado los negocios de Julián en Comitán y que, aunque ciertamente estaba endeudado, eran deudas comerciales normales. La sugerencia de que Magdalena había muerto por algo más que complicaciones del parto era, según él, una calumnia repugnante. ¿Y qué dijo Julián?, preguntó Beatriz. ¿Qué dijo sobre lo que su hermana me confesó bajo los portales? Don Valeriano hizo un gesto despectivo. Julián me aseguró que su hermana sufre de una melancolía crónica, que desde la muerte de su marido se imagina cosas. Me mostró sus registros. Todo está en orden. Hizo una pausa y su voz bajó a un tono peligroso. Y ahora, Beatriz, tu acusación irresponsable ha llegado a oídos del padre Villafuerte, quien es un hombre piadoso, pero entiende que una joven que lanza tales calumnias podría ser vista como alguien emocionalmente inestable. Beatriz sintió el suelo desaparecer. ¿Qué significa eso? Significa, respondió su padre, que castigaremos esto de la única manera en que se castigar un acto de traición. La boda continuará. Irás al altar. Te casarás con Julián Almaguer y nunca volverás a mencionar estas historias. ¿Entiendes? Beatriz salió de la oficina en un estado de shock absoluto. Lo que había intentado hacer no solo había fracasado, sino que la había marcado como la joven inestable de San Cristóbal. La boda se llevó a cabo el 15 de junio de 1847. El cielo sobre la ciudad estaba claro, pero el aire de la montaña era gélido. La catedral estaba llena. La ceremonia fue oficiada por el padre Villafuerte, quien se comportó profesionalmente, pero cuyos ojos llevaban una preocupación particular al mirar a la novia. Beatriz entró del brazo de su padre, pálida y serena, casi como una aparición bajo su velo de encaje. Julián esperaba en el altar con un traje negro impecable. Cuando sus ojos se encontraron, Beatriz vio algo nuevo, él sabía. Sabía de la carta, sabía que ella lo había acusado y sabía que él había ganado. Cuando el sacerdote preguntó si alguien conocía algún impedimento, hubo un silencio largo y pesado. Nadie habló. Al pronunciarlos declaró marido y mujer, Julián tomó la mano de Beatriz y la besó. No fue un beso tierno, fue posesivo, un acto de conquista. En ese momento, Beatriz supo que se había entregado directamente a manos de su enemigo. La recepción en la casona Solórzano fue una explosión de comida, marimba y baile, pero para Beatriz todo era un murmullo borroso. Alrededor de las 11 de la noche, fue llevada a la habitación preparada. Su madre la ayudó a ponerse el camisón de lino fino.
Sé valiente, le susurró al oído. Él es un hombre bueno. Serás feliz. Lo que sucedió esa noche fue violento bajo las sombras de las velas. Julián no fue gentil, fue áspero, casi vengativo. Cuando todo terminó, Beatriz temblaba bajo las sábanas mientras él dormía profundamente. A la mañana siguiente, al verse al espejo, Beatriz supo que había cambiado para siempre. Era la esposa de Julián Almaguer, para bien o para mal. La mañana siguiente, en el desayuno, Julián leía un periódico de la Ciudad de México con total naturalidad. Buenos días, esposa. ¿Dormiste bien? Su tono era cordial, pero sus ojos guardaban una diversión cruel. Buenos días, respondió ella. ¿Cuándo nos iremos a Comitán? ¿Iremos a Comitán? Preguntó Julián fingiendo sorpresa. Tu padre fue amable al permitirnos quedarnos aquí unos días más. Es un gesto significativo. Beatriz se dio cuenta de algo, Julián no tenía prisa por irse. Además, mencionó que su hija Victoria tenía 5 hermanos adoptivos en casa de su abuelo, un detalle que Beatriz no recordaba haber escuchado. ¿De dónde venían esos niños? Días después, ocurrió el primer presagio. Beatriz encontró el cuerpo de uno de los perros de la casa en el jardín, bajo los arbustos. El animal no tenía heridas, parecía asfixiado. Don Rufino sugirió veneno por el calor, pero Beatriz no le creyó. 3 días más tarde, a las 2 de la mañana, Beatriz se despertó y notó que Julián no estaba en la cama. Bajó las escaleras en silencio y vio luz en la oficina de su padre. Julián estaba allí, revisando cuidadosamente los documentos privados de don Valeriano, descartando unos y guardando otros. Beatriz se retiró antes de ser vista, fingiendo dormir cuando él regresó 1 hora después. Al día siguiente, confirmó sus miedos, los papeles del escritorio de su padre habían sido reorganizados. Beatriz no sabía exactamente cuál era la importancia de los documentos reorganizados, pero su intuición le gritaba que era vital. Don Valeriano, cuando ella lo mencionó, palideció por un segundo, pero recuperó la compostura y sugirió que ella simplemente había olvidado el orden de las cosas. La mente de una mujer está a menudo distraída después del matrimonio, sentenció, como si la reorganización de archivos privados fuera una alucinación de una novia confundida. Pero Beatriz sabía lo que había visto, Julián Almaguer no era el hombre que su padre quería creer. 1 semana después, Julián anunció que era hora de partir hacia Comitán. Una esposa debe estar en la casa de su marido, no en la de su padre, dijo mirando fijamente a Beatriz. El viaje fue sofocante. La carreta se movía lentamente por las sinuosas rutas de los altos, y Beatriz sentía que se alejaba de su seguridad con cada kilómetro. Al llegar a la hacienda de los Almaguer, ya no vio una casa familiar, sino una fortaleza donde ella era la prisionera. La pequeña Victoria recibió a su padre con alegría, y Julián mostró por ella el único afecto genuino que Beatriz le conocería jamás. Sí, voy a vivir con ustedes ahora. Soy tu nueva mamá, dijo Beatriz, movida por la orfandad en los ojos de la niña. Mi papá me dijo que mi mamá fue al cielo, respondió la pequeña. Sí, tu mamá fue al cielo, pero ahora estoy yo, susurró Beatriz, sintiendo un nudo en el pecho. Esa noche, Julián fue brutalmente honesto. He invertido dinero, tiempo y reputación en este matrimonio. Ahora te toca cumplir tu parte, serás obediente, discreta y aceptarás sin cuestionar lo que suceda en esta casa. A cambio, tendrás todo lo que necesites. ¿Entiendes? No era un marido hablando a su mujer, era un hombre aclarando los términos de una compra. En las semanas siguientes, Beatriz comprendió que la casa era una organización. Personas llegaban a horas inusuales, había reuniones susurradas y dinero en cantidades que no correspondían a la caña de azúcar. El miedo se volvió su compañero constante, el miedo a ser testigo de lo que le costó la vida a Magdalena. Los registros se vuelven borrosos aquí. Sabemos que Beatriz tuvo hijos con Julián, que se volvió reclusa y que volcó su amor en Victoria.
Escribió muchas cartas que serían halladas décadas después. Pero en diciembre de 1848, Beatriz desapareció. Fue una mañana común. Beatriz estaba en el patio enseñando a Victoria los nombres de las orquídeas. Una hora después, se retiró a sus aposentos por el calor del mediodía. Cuando la criada fue a buscarla para el té, la habitación estaba vacía. La puerta que daba a los jardines traseros, hacia la selva, estaba abierta. No había signos de lucha. Solo el vacío. La reacción de Julián fue gélida. Prohibió avisar a San Cristóbal de inmediato y ordenó que la búsqueda se limitara a la propiedad. ¿Por qué no dar la alarma? 2 días después, envió un mensaje a don Valeriano: tu hija ha desaparecido sin dejar rastro. Se ruega discreción. El escándalo no ayudará a nadie. Don Valeriano explotó. Viajó a caballo hasta Comitán, furioso. La confrontación fue tensa. Julián sugirió que Beatriz pudo ser raptada o que huyó voluntariamente, aunque dudaba que sobreviviera sola en las montañas. Valeriano no creyó nada y exigió una investigación formal, pero Beatriz no apareció ni en Comitán, ni en San Cristóbal, ni en la frontera con Guatemala. Fue como si la tierra se la hubiera tragado. Doña Guadalupe murió en 1850, dicen que de corazón roto. Don Valeriano envejeció prematuramente, obsesionado con encontrar a su hija, gastando fortunas en pistas falsas que nunca llevaron a nada. Sus hermanos siguieron con sus vidas, pero Isabel tomó los hábitos en 1850, ingresando a un convento en San Cristóbal. Algunos dicen que fue para rezar por Beatriz, otros, para escapar de la sombra de Julián. Isabel mantuvo un diario hasta su muerte en 1885, donde plasmó sospechas que nunca se atrevió a decir en voz alta. En 1879, un cazador encontró restos humanos en una zona apartada y de difícil acceso de las tierras de los Almaguer. Eran los huesos de una mujer, pero después de 32 años, la identificación fue imposible. Julián Almaguer murió en 1862 a los 49 años, llevándose sus secretos a la tumba. ¿La mató Julián? ¿La vendió? ¿La dejó morir en la selva? La evidencia circunstancial, su actitud, el robo de documentos, el destino de su primera esposa, apunta hacia él. La historia de Beatriz Solórzano permaneció enterrada hasta que los descendientes de Isabel limpiaron el convento y hallaron sus diarios. No fue una maldición lo que acabó con ella, sino una tragedia profundamente humana, la ambición de un hombre y la impotencia de una mujer en un mundo que no le permitía elegir. La historia de Beatriz Solórzano es un recordatorio de que, a veces, los monstruos más temibles no están en las leyendas, sino en los contratos, en las deudas y detrás de las puertas de las familias más respetables. Si el destino de Beatriz y el misterio que aún envuelve las montañas de Chiapas te han estremecido, te invitamos a que nos dejes un me gusta. Tu apoyo es lo que permite que estas historias olvidadas vuelvan a la luz. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No permitas que el velo del tiempo cubra los secretos que México aún tiene por contar. ¿Crees que Beatriz logró escapar o que su final fue escrito por la mano de Julián Almaguer? Déjanos tu teoría en los comentarios, te estaremos leyendo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Gracias por ver este video. Dios los bendiga.